El barroco. De los aspectos históricos en el barroco temprano. La decadencia política y militar en el siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que se terminó por convertir en el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los aspectos sociales en el tiempo del barroco temprano. En el siglo XVII, España sufrió una grave crisis demográfica, consecuencia de la exclusión de casi 300.000 moriscos, y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. En lo que es la política interior, que eso es en el aspecto político en el barroco temprano, era que la crisis no fue menos importante, por lo cual el duque de Lerma procedió a la expulsión de los moriscos en el año 1609, con lo que se arruinaron las tierras de regadío del litoral levantino y permitió la generalización de la corrupción administrativa. Posteriormente, la política centralista del conde duque de Olivares provocó numerosas sublevaciones en Cataluña, Portugal, Andalucía, Nápoles y Sicilia. La rebelión catalana fue sofocada en el año 1652, mientras que la sublevación portuguesa desembocó en la independencia de ese país en el año 1668. Ok, Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi nació en Cremona, bautizado el 15 de mayo de 1567 en Venecia, el 29 de noviembre de 1643, fue un compositor, gambista y cantante italiano. Marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. Es la figura más importante en la transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. Nació en Cremona en una familia humilde, hijo de un barbero que ejercía la medicina de manera ilegal. Estudió música con el famoso teórico Veronese Marco Antonio Giagneri, que estuvo de maestro de capilla en la catedral, a la que accedió a enseñar al niño y a su hermano, Giulio Cesare, que las claves de la polifonía renacentista. Claudio reveló pronto un inmenso talento. A los 15 años, en el año 1532, Monteverdi compuso su primera obra, un conjunto de motetes tripartitos, y en 1605 ya había compuesto 5 libros de madrigales, donde se aprecia una evolución desde texturas suaves en los primeros 2 libros, con influencias de Luca Marencio, a un planteamiento más disonante e irregular que potencia el significado de cada palabra en los libros tercero y cuarto, con influencias de Guiaches de Wert, fallecido en 1596, al que conoció cuando trabajaba como cantante y gambista. En la música vocal en el barroco religiosa, en lo que se refiere a la música vocal religiosa del barroco, una importante característica de esta música sería el policoralismo, que como su propio nombre indica, consiste en utilizar 2 o más coros en una misma obra. Esta forma de componer a varios coros se puso de moda primeramente en Venecia, al igual que el estudio concertato. Compositores importantes: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Jean-Baptiste Lully, George Philippe Telemann, Arcangelo Corelli, Domenico Scarlatti y Joan Bachelard. En el barroco intermedio está el periodo de consolidación, tuvo un desarrollo del lenguaje tonal y hubo una perfección de la construcción del violín, y en la música vocal en el barroco, la ópera cantata, era el interés del hombre por conseguir la máxima expresión del pensamiento y el sentimiento a través de la palabra escrita y de la música, que le llevaron a combinarlas para crear una forma músico-teatral que abriría una nueva etapa en la historia de la música, fue la ópera. Antes del barroco, la música había tenido siempre un hueco durante las representaciones teatrales y durante el Renacimiento. Entre los distintos actos de las tragedias o comedias se intercalaban los llamados intermedios, donde se interpretaban piezas instrumentales y poco a poco la música fue acompañando el texto creando un estilo teatral cantado hablado. Durante el siglo XVI, los músicos se preocuparon cada vez más de encontrar un lenguaje musical
capaz de expresar de forma adecuada los textos a los que acompañaban, reaccionando contra la polifonía de manera de la época. La ópera. La evolución posterior y su fusión con otras formas músico-teatrales acabó convirtiendo a la ópera barroca en una representación teatral íntegramente musicada, en la que suceden diferentes, diferentes tipos, como por ejemplo están los recitativos, que en los que los cantantes hacen avanzar los diálogos de la obra dramática en un canto silábico, apenas acompañado por el bajo continuo. Arias, que es el verdadero núcleo musical de la ópera, que son números holísticos, líricos y muy elaborados, a menudo virtuosos, al servicio del lucimiento del cantante y del puro deleite musical. Hacia el final del periodo se impuso la forma ABA, llamada aria da capo. Ok. También los números instrumentales ejecutados por orquesta desde el foso, como era la sinfonía inicial, y sobre todo las danzas bailadas en escena. Los coros, generalmente a cuatro voces, a imitación de los coros del teatro griego. La ópera se impuso como el gran espectáculo de la época en toda Europa. Además, en toda Italia, se representaron regularmente en lugares como Viena, Londres, Hamburgo, Dresde, Hannover, Múnich y París, con la notable excepción de Francia. El italiano siguió siendo el idioma de los libretos y la temática casi siempre mitológica. Era la llamada ópera seria, arena de triunfo de los compositores con pretensiones de éxito del barroco. Paralelamente, aparecieron géneros músico-teatrales más populares, en lengua vernácula, con personajes contemporáneos, o sea, a menudo de clase baja, tramas a veces humorísticas y pasajes hablados en lugar de recitativos. Estos espectáculos se introducían bien a modo de intermedio entre los actos de la ópera seria o bien como obras independientes. Recibieron diferentes nombres en cada país. En Alemania tuvo el nombre como Singspiel, en España tuvo el nombre como zarzuela y bueno, también en Italia no podemos quitar que fue ópera bufa e intermezzi, y también en Francia que era la ópera cómica, por decirlo así. La cantata, ¿qué era la cantata? Era la asunción de la monodia, el recitativo y el estilo concertante por la música de iglesia, que dio lugar a una nueva forma musical. La cantata, obra de uso litúrgico que intercalaba sinfonías instrumentales, recitativos, arias y coros. La composición y ejecución de nuevas cantatas religiosas en lengua vernácula era parte de las obligaciones cotidianas de los músicos de los países luteranos. En el caso de Bach y Leipzig, allí compuso más de 200 obras. También se escribieron cantatas profanas, que son como una especie de mini óperas de cámara, habitualmente formadas por la secuencia recitativo, aria, con frecuencia que tienen un carácter vanguardista, pues están dirigidas a una audiencia selecta y culta, aunque Alessandro Scarlatti fue el más prolífico autor del género. Sin embargo, son más conocidas la cantata de Café de Bach o las compuestas por Handel en italiano durante su estancia en Roma. Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully, Florencia, Italia, 28 de noviembre de 1632, en París, 22 de marzo de 1687, quien fue un compositor, instrumentista y bailarín franco-italiano, ligado a la figura del reinado de Luis XIV, iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica, forma genuina que reúne el sentido estético francés con el ballet. El instrumento que usó fue el violín y obras notables: el bellerofón, Isis, T.C. y el burgués gentil. Hombre, bueno. Henry Purcell fue un compositor británico del barroco, considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos. Incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de música barroca. Nació el 2 de febrero de 1659, falleció el 21 de noviembre de 1695 a los 36 años. Era compositor, organista, musicólogo, teórico de la música, músico y autor. Lo que le causó la muerte fue la tuberculosis. Tuvo en el género de la ópera himno y oda. Géneros ópera himno y oda, del movimiento del barroco, obras notables de Dido y Eneas y la Reina de las Hadas. Y tuvo dos hijos y el cónyuge fue Frances Purcell. Okay.
En la música instrumental, en el barroco de la sonata estaban cuatro cosas, como eran la fuga, la suite, la sonata y el concierto. En el barroco tardío, en 1680 1750, se da un predominio de la música instrumental sobre la vocal. El barroco tardío va entre 1700 y 1750 aproximadamente, y sus compositores característicos son: en España Domenico Scarlatti, en Italia Antonio Vivaldi, en Inglaterra George Friedrich Handel y en Alemania Johann Sebastian Bach y en Francia Jean-Philippe Rameau. En la sonata, que era un solo movimiento, era bipartido y para pocos instrumentos, partidos A o B, A y B. Para pocos instrumentos estaba sonata solo, sonata dúo y sonata trío, y los compositores fueron dos: Telemann y Scarlatti. George Philip Telemann dice que, o sabemos que, nació el 24 de marzo de 1681 y murió el 25 de junio de 1767. Lo que le causó la muerte fue la neumonía. Lo sepultaron en Hamburgo, tuvo la región del teranismo y fue educado en la Universidad de Leipzig. Ocupó como compositor y ocupó el cargo como maestro de capilla. El movimiento fue barroco y los géneros ópera, música sacra y música de cámara y instrumento órgano, y que tuvo tres obras notables, como fue el Germánico, Pimpinón y 12 fantasías para flauta sola. Domenico Scarlatti fue un compositor italiano del periodo barroco afincado en España, donde compuso casi todas sus sonatas para clavicémbalo, por las que es universalmente reconocido. Su estilo evolucionó hacia el preclásico. El nombre de él fue Giuseppe Domenico Scarlatti. Nació el 26 de octubre de 1685, falleció el 26 de julio de 1757 a los 71 años en Madrid, en el país de España, en Madrid. Y sabemos que fue compositor y clavecinista y que tocó el instrumento que fue el clavecín, ópera y sonata que fue el género. ¿Ok? En la música instrumental, en el barroco, el concierto grosso, tenemos que el concierto son varios movimientos contrastantes, que es allegro, adagio, vivaz, que allegro significa rápido, adagio que es lento y vivaz más rápido. Para orquesta tenemos que es solista versus orquesta, que es un concierto solista, grupo de solista versus orquesta, que es un concierto grosso, y que los compositores fueron Vivaldi y Corelli. Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, en Venecia, el 4 de marzo de 1678, en Viena, 28 de julio de 1741, fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado el prete rosso, que significa el cura rojo, por ser sacerdote y pelirrojo. Su maestría se refleja en haberse inventado el género de concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquestas Las Cuatro Estaciones. Bueno, como pueden ver, falleció el 28 de julio de 1741 a los 63 años, en Viena. La causa de la muerte fue una infección interna, nacionalidad veneciana, tuvo la religión como católica y características, bueno, sabemos que las características físicas son cabello pelirrojo. Bueno, ya como ocupación obtuvo como sacerdote, compositor, violinista, empresario de ópera, y en los cargos ocupados fue maestro de capilla. Años que estuvo activo fue desde 1685 hasta 1741. El movimiento fue el musical barroco. Los géneros fueron la ópera, música de cámara y música clásica. Instrumentos, violín y obras notables de cuatro estaciones y Hércules Sultarmodonte. Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli fue un violinista y compositor del periodo barroco italiano, que nació en Veneziano el 17 de febrero de 1653 en Roma, el 8 de enero de 1713. Ok, sabemos que nació el 17 de febrero de 1653, falleció el 8 de enero de 1713 a los 59 años. Ocupó como compositor y violinista el género música barroca y música clásica y el instrumento violín. Ok,
Tenía la sonata en trío, ópera 2, número 11. En el barroco tardío está la música instrumental. En el barroco la suite. ¿Qué era la suite? Era un conjunto de movimientos basados en danzas para ser interpretadas. Eran movimientos contrastantes en tiempo, ritmo y compás. Entre esos movimientos contrastantes en tiempo, ritmo y compás estaba el preludio, alemanda, corriente, zarabanda, minueto y giga. Y para cada vez estaba el balada B. Y para instrumento para grupo solía llamarse partita, y que los compositores eran Bach, Chopin y Handel. Georg Friedrich Händel fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca, y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal en la historia de la música. Es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas como era habitual. Fue considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, que marcó toda una era en la música inglesa. Para varios expertos es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito del género de la ópera, que sería la italiana y para algunos hasta el oratorio, por delante de Bach. Kane nació el 23 de febrero, el 5 de marzo de 1685, falleció el 14 de abril de 1759 a los 74 años y tuvo una residencia, bueno, tuvo cuatro residencias en Londres, Hull, Roma, Florencia e Italia, bueno, fueron cinco. Tuvo una nacionalidad en Alemania, que fue alemana, y británica, que fue desde 1712, y tuvo el alemán como la lengua materna y la religión que tuvo el luteranismo. Ocupación, compositor y organista. Organista de Hals-Cathedral, que fue de los cargos ocupados, y maestro de capilla desde 1710. Fue el movimiento barroco, que es el que estamos viendo. Géneros: ópera, oratorio, concierto, himno, música del barroco y música clásica. Los instrumentos: órgano, clavecín y oboe. Y las obras notables: Esther, El Mesías, Alcina, Asis y Galatea. Saúl, música acuática, música para real de fuegos de artificio. Tenemos que también la música instrumental en el barroco de la fuga. Era una composición polifónica, un solo movimiento y una melodía principal. Pasa por las diferentes voces en diferentes alturas y tonalidades, que es con sujeto más contrasujeto. Que es lo que hace que pase por las diferentes voces en diferentes alturas y tonalidades. Y tenemos los instrumentos de tecla y que los compositores fueron Bach. ¿Quién era Johann Sebastian Bach? Era un compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco. Fue el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacados de la historia, con más de 35 compositores famosos. Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música de teclado, además del órgano y clavecín. Tocaba el violín y la viola de gamba. Su fecunda obra es considerada la cumbre de la música barroca, y destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su época y del pasado. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos. Podemos nombrar desde Wolfgang Amadeus Mozart, pasando por Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt, Johann Brahms, Richard Wagner, Richard Strauss y Gustav Mahler, hasta los músicos más recientes como Arnold Schoenberg, Anton Webern, Paul Hindemith, Igor Stravinsky y Heitor Villalobos o Astor Piazzolla, entre muchos otros. Entre sus obras más conocidas se encuentran el Concierto de Brandeburgo, el Clave bien temperado, la Misa en Si menor, la Pasión, el Según San Mateo, el Arte de la Fuga, la Ofrenda musical y las variaciones de Goldberg. Y muchas más, que también están las sonatas y partitas para violín solo, los conciertos para teclado y las suites para orquesta. ¿Okay? Él nació el 21 de marzo y 31 de marzo de 1685. Falleció el 28 de julio de 1750 a los 65 años. Lo que le causó la muerte fue la apoplejía complicada por una neumonía. Tuvo como lengua materna fue el alemán y la religión que tenía era el luteranismo. La ocupación fue compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor.
y los cargos que ocupó fue maestro de capilla y los años activos desde 1710. Ok, tenemos que el instrumento que tocaba fue el órgano, clavecín, violín y viola de gamba. Y varias obras notables como fueron sonatas y partitas para violín solo, misa en si menor, oratorio de Navidad, pequeño libro de Ana Magdalena Bach y pequeño libro de Wilhelm Friedemann Bach. ¿Quién era Joan Pachelbel? Joan Pachelbel fue un destacado compositor, clavicembalista y organista alemán del periodo barroco. Se encuentra entre los más importantes músicos de la generación anterior a Johann Sebastian Bach, de cuyo padre fue amigo. Entre sus numerosas composiciones hay que mencionar su célebre Canon en re mayor, escrito para 3 violines y bajo continuo, obra que ha sido objeto de numerosas grabaciones, además de componer una gran cantidad de obras sacras y seculares. Contribuyó al desarrollo del preludio de coral y fuga, lo que le granjeó un lugar entre los compositores más importantes de la era barroca. La música de Pachelbel gozó de mucha popularidad en su época, gracias a la cual obtuvo muchos alumnos y logró convertirse en un modelo para los compositores del sur y del centro de Alemania. Una obra más conocida de Pachelbel en canon re mayor, fue el único canon que escribió, aunque en realidad el término es relativamente inexacto porque la pieza no es estrictamente un canon, sino más bien una chacón o una pasacalidad. Además de esta pieza, su obra más conocida se incluyen entre sus composiciones la chacón en fa menor, la toccata en mi menor para órgano y el exordium Apollinis, una serie de variaciones musicales de teclado. Nació el 5 de julio de 1653 y falleció el 3 de marzo de 1706 a los 52 años, y la religión que obtuvo fue el luteranismo. Educado en la Universidad de Altdorf, alumno de George Caspar Wecker, ocupó como compositor, organista y clavicembalista. Los alumnos fueron Johann Christoph Bach y Johann Heinrich Gustet. Movimiento barroco, género fuga, canon, chacona y música clásica, órgano, que fue el instrumento y obras notables como canon en re mayor de Pachelbel.